¿Qué carajo estás haciendo aquí? La voz de Martín Salcedo resonó en el pasillo vacío del piso 18. Eran las 11 de la noche y las oficinas de la constructora deberían estar completamente vacías. Pero ahí estaba, una figura pequeña agachada junto a los escritorios, limpiando con movimientos torpes pero decididos. La niña se enderezó de un salto, dejando caer el trapo húmedo al suelo. Sus ojos grandes y oscuros lo miraron con terror puro, como si hubiera visto un fantasma. Yo no estoy haciendo nada malo, señor, murmuró retrocediendo hasta chocar con una silla. Martín se acercó lentamente, notando que la pequeña no podría tener más de 8 años. Llevaba un uniforme escolar arrugado y sus manos estaban rojas por el detergente. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó moderando su tono pero sin perder la firmeza. Este edificio tiene seguridad. Por la entrada de servicio, respondió ella temblando. Conozco al señor Raúl. Él me dejó pasar. ¿Y qué demonios hace una niña limpiando oficinas a esta hora? La pregunta pareció herirla más que los gritos. Bajó la mirada y apretó los puños a sus costados. Mi mamá está enferma y no puede venir a trabajar. Yo pensé que si limpiaba por ella no la van a correr. Martín sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de sorpresa y algo que no supo identificar. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña. ¿Cómo te llamas? Camila, susurró, sin levantar la vista. ¿Y tu mamá? Elena Reyes. Ella limpia aquí en las noches, pero lleva 2 semanas sin venir porque está muy enferma. Martín conocía los nombres de muy pocos empleados de limpieza, pero algo en la determinación de esta niña lo desconcertó. Había recorrido medio edificio limpiando con la esperanza de salvar el trabajo de su madre. ¿Dónde está tu papá? No tengo, respondió Camila, finalmente mirándolo a los ojos. Solo estamos mi mamá y yo. El silencio se extendió entre ellos. Martín observó las manos pequeñas y maltratadas de la niña, el cansancio en sus ojos, la dignidad con la que mantenía la cabeza alta a pesar del miedo. ¿Hace cuánto que haces esto? 3 noches, admitió. Vengo después de que mi mamá se duerme. Ella no sabe. ¿Y cómo llegas hasta acá? En camión. Guardo dinero de mi lonche para el pasaje. Martín se incorporó lentamente. Esta niña había estado viniendo sola, de noche, atravesando la ciudad para limpiar oficinas. Por su madre. Por el trabajo de su madre. ¿Qué tipo de enfermedad tiene tu mamá? No sé bien. Tose mucho y le duele el pecho. A veces tiene fiebre y no puede levantarse de la cama. ¿Ha ido al doctor? Camila negó con la cabeza. Dice que no tenemos dinero para eso, que se va a curar sola. Martín caminó hasta la ventana, mirando las luces de la ciudad. En sus 42 años nunca había tenido que preocuparse por dinero para ir al médico. Nunca había tenido que elegir entre comida y medicinas. Y definitivamente nunca había tenido que mandar a su hijo de 8 años a trabajar de noche. «Recoge tus cosas», le dijo dándose vuelta. «Te voy a llevar a tu casa». «¿Me va a acusar con la policía?», preguntó Camila con voz quebrada. «No, pero no puedes seguir viniendo aquí. Es peligroso para una niña andar sola de noche. Pero el trabajo de mi mamá, eso lo vamos a resolver de otra manera». Mientras Camila guardaba los productos de limpieza en una bolsa de plástico, Martín no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Él había regresado a la oficina porque no podía dormir, atormentado por los números de un proyecto que podía generar millones. Y se había encontrado con una niña que no podía dormir porque su madre podía perder un trabajo que apenas les alcanzaba para sobrevivir. «Señor, ¿qué? ¿De verdad no va a correr a mi mamá?». Martín la miró fijamente. En esos ojos grandes había una madurez que no correspondía a su edad, pero también una esperanza frágil que él no se atrevía a romper. «No la voy a correr, te lo prometo». Por primera vez en la noche, Camila sonrió. Fue apenas un gesto pequeño, pero iluminó toda su cara. «Gracias, señor». «Martín, mi nombre es Martín». «Gracias, señor Martín». Martín llegó temprano a la oficina al día siguiente. No había dormido bien después de dejar a Camila en su casa, un departamento diminuto en una colonia que él solo conocía de nombre. La imagen de la niña despidiéndose en la puerta, cuidando que su madre no la escuchara llegar, se había quedado grabada en su mente.
Necesito los expedientes de todo el personal de limpieza, le dijo a su asistente sin preámbulos. ¿Algún problema específico, señor Salcedo? Solo tráemelos. Una hora después tenía frente a él una pila de carpetas. Buscó el nombre, Elena Reyes. La fotografía era de una mujer joven, probablemente de unos 30 años, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos grandes de Camila. En el expediente encontró su dirección, su fecha de ingreso y algo más. 3 reportes médicos de los últimos 6 meses. Los reportes eran vagos: gripe, malestar general, fatiga, pero las fechas coincidían con las ausencias. Elena había estado pidiendo permisos médicos con más frecuencia en los últimos meses, y todos los reportes venían de la misma clínica pública. Martín tomó una decisión que ni él mismo entendía completamente. Canceló sus reuniones de la mañana y se dirigió a la dirección que aparecía en el expediente. El barrio era exactamente como lo recordaba de la noche anterior: calles estrechas, casas apiñadas, niños jugando en las banquetas. Encontró el edificio, un conjunto habitacional de 4 pisos sin elevador. Elena vivía en el apartamento 3B. Tocó la puerta con suavidad. Al principio no hubo respuesta. Luego escuchó pasos lentos y la voz de una mujer preguntando quién era. «Soy Martín Salcedo, de la constructora». El silencio se alargó varios segundos antes de que la puerta se abriera lentamente. Elena Reyes estaba frente a él y se veía exactamente como había imaginado: enferma, cansada, pero con la misma dignidad que había visto en su hija. «Señor Salcedo», dijo sorprendida, «¿pasó algo en el trabajo? ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted». Elena dudó mirando hacia el interior del apartamento, pero finalmente se hizo a un lado. El lugar era pequeño pero impecablemente limpio. Una sala diminuta con un sofá gastado, una mesa de 2 sillas y al fondo lo que parecía ser la única recámara. «¿Quiere café?», ofreció Elena, tratando de disimular un ataque de tos. «No, gracias. Siéntese, por favor». Elena se sentó en el borde del sofá, tensa. Martín notó que tenía la respiración agitada, como si el simple acto de caminar hasta la puerta la hubiera fatigado. «Anoche encontré a Camila en la oficina», dijo sin rodeos. El color se fue del rostro de Elena. Sus manos se aferraron al borde del sofá. «No sabía. Ella no me dijo nada». Estaba limpiando, tratando de hacer su trabajo. Elena cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «¿La van a arrestar? Por favor, ella es solo una niña. No sabía que estaba mal». «Nadie va a arrestar a nadie», la interrumpió Martín. «Pero necesito saber qué está pasando aquí». Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y lo miró directamente. «Estoy enferma. No he podido ir a trabajar porque apenas puedo levantarme de la cama algunos días. Los doctores de la clínica me dan pastillas para la gripe, pero no me ayudan». «¿Ha ido a un médico privado?». Elena soltó una risa amarga. «¿Con qué dinero? Una consulta privada cuesta más de lo que gano en una semana. Y Camila. Camila es...». Elena hizo una pausa, buscando las palabras. «Ella es más fuerte que yo. Siempre ha tenido que serlo. Desde que su papá se fue cuando tenía 3 años, hemos estado solas. Ella sabe que si pierdo este trabajo, no vamos a poder pagar la renta. ¿Por eso fue a limpiar? No tenía idea de que estaba haciendo eso». Elena se puso de pie abruptamente, pero tuvo que sentarse de nuevo por un mareo. Si hubiera sabido, ¿qué le hubiera dicho? Elena lo miró con sorpresa. «Que no es su responsabilidad cuidarme, que es solo una niña. Pero usted sabe que ella no lo ve así». «Lo sé», susurró Elena. «Y eso me mata. Ella debería estar preocupándose por sus tareas, por jugar con sus amigas, no por si vamos a tener comida mañana». Martín observó a esta mujer que claramente estaba luchando contra algo más serio que una gripe. Vio el orgullo en sus ojos, la vergüenza de tener que explicar su situación, pero también la desesperación. «¿Dónde está Camila ahora?» «En la escuela. Siempre va a la escuela, sin importar lo que pase en casa». «¿Y después de la escuela?» «Viene directo aquí. Hace sus tareas, me ayuda con la casa, prepara la cena». Una niña de 8 años preparando la cena para su madre enferma. Martín sintió algo moverse en su pecho, algo incómodo y extraño. «Elena,
Necesito que me escuche con atención. No voy a aceptar su caridad, dijo Elena antes de que Martín pudiera terminar de hablar. No es caridad, es sentido común, respondió él, manteniendo la calma. Necesita ver a un médico de verdad, no a alguien que le dé pastillas para la gripe cuando claramente tiene algo más grave. Elena se cruzó de brazos, una postura defensiva que Martín reconoció inmediatamente. La había visto en su propia hija cuando era pequeña, antes de que la distancia y el divorcio la alejaran de él. ¿Y qué quiere a cambio? Nada. Nadie hace nada por nada, señor Salcedo. Martín se levantó y caminó hacia la ventana pequeña que daba al patio interior del edificio. Podía escuchar a niños jugando abajo, sus voces mezclándose con el sonido de televisores y radios. Tiene razón, admitió. Quiero algo a cambio. Elena esperó, tensa. Quiero que Camila deje de preocuparse por si va a perder su trabajo. Quiero que deje de venir a limpiar oficinas de noche. Quiero que sea una niña normal. Eso no es algo que usted pueda comprar. No estoy tratando de comprar nada. Estoy tratando de solucionar un problema. Elena tosió de nuevo, un sonido áspero que parecía salir desde lo más profundo de su pecho. Martín notó que sus labios se veían ligeramente azules. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió bien? No me acuerdo, respondió Elena sin pensarlo, y luego se dio cuenta de lo que había admitido. Hace algunos meses, tal vez. ¿Y ha perdido peso? Un poco. ¿Cuánto es un poco? Elena no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Voy a hacer una llamada, dijo Martín sacando su teléfono. No. Elena. No, señor Salcedo. No voy a dejar que me convierta en su proyecto de caridad. Tengo dignidad. ¿Y qué va a hacer cuando se desmaye enfrente de Camila, cuando tenga que llevarla al hospital en una ambulancia? ¿Eso es dignidad? Las palabras fueron más duras de lo que había pretendido, pero tuvieron el efecto deseado. Elena se quedó callada, mirando hacia el suelo. Perdón, dijo Martín. No debí decir eso. No. Elena levantó la mirada. Tiene razón. Eso es exactamente lo que va a pasar si sigo así. El silencio se extendió entre ellos. Martín podía escuchar el tic-tac de un reloj de pared, el único sonido en el apartamento. ¿Por qué?, preguntó Elena finalmente. ¿Por qué qué? ¿Por qué le importa? No me conoce. No conoce a Camila. Somos solo empleados para usted. Martín se sentó de nuevo, pero esta vez más cerca de ella. Honestamente, no lo sé. Tal vez porque cuando vi a Camila anoche, vi algo que no había visto en mucho tiempo. ¿Qué? A alguien que se sacrifica por amor, sin pensar en sí misma, sin esperar nada a cambio. Elena sonrió por primera vez desde que él había llegado. Esa es Camila. Siempre ha sido así. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sacrificó por usted? Elena no respondió, pero no era necesario. La respuesta estaba en sus ojos, en la forma en que se abrazó a sí misma, en el silencio que llenó la habitación. Déjeme ayudarla, dijo Martín suavemente. No como su jefe, no como caridad. Déjeme ayudarla porque es lo correcto. ¿Y después qué? ¿Cuando se sienta bien por haber ayudado a la empleada pobre y su hija? ¿Qué pasa cuando se aburra de jugar al buen samaritano? No lo sé, admitió Martín. Pero sé que si no hago algo ahora, Camila va a seguir viniendo a limpiar oficinas de noche hasta que algo malo le pase. Elena cerró los ojos y se masajeó las sienes. No puedo pagarle. No le estoy pidiendo que me pague. Entonces voy a quedar en deuda con usted para siempre. No me debe nada. Esto es algo que necesito hacer. Elena lo miró con curiosidad. ¿Para quién? ¿Para Camila o para usted? Probablemente para los dos. Por primera vez, Elena pareció considerar su oferta seriamente. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el patio donde los niños seguían jugando. Camila va a llegar en 1 hora, dijo sin voltear a verlo. ¿Qué le va a decir? La verdad. Que un hombre bueno quiere ayudarnos, y que a veces tenemos que aceptar ayuda para poder seguir adelante. ¿Y usted? ¿Está dispuesta a aceptar ayuda? Elena se dio vuelta y lo miró directamente a los ojos. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando esté mejor, cuando pueda trabajar de nuevo, voy a encontrar la manera de pagárselo. Todo. Martín asintió, sabiendo que era inútil discutir. Trato hecho.
Martín se despertó sobresaltado a las 3 de la mañana. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Revisó su teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Elena había ido al médico 2 días antes y los resultados preliminares sugerían neumonía, algo tratable pero que requería reposo absoluto y medicamentos específicos. Se levantó de la cama y caminó hasta la cocina por un vaso de agua. Al pasar por su escritorio, notó que había dejado los medicamentos de Elena sobre la mesa, los medicamentos que se suponía que debía entregar esa tarde. «Mierda», murmuró tomando la bolsa de la farmacia. Elena había estado esperando esos antibióticos. El médico había sido claro. Necesitaba empezar el tratamiento inmediatamente, y él los había olvidado por completo, distraído por una junta que se había alargado más de lo previsto. Se vistió rápidamente y salió hacia su coche. El trayecto hasta el departamento de Elena se le hizo eterno. Al llegar, todas las ventanas estaban oscuras. Tocó suavemente la puerta, esperando no despertar a los vecinos. No hubo respuesta. Tocó un poco más fuerte. Nada. «¿Elena?», susurró, pegando la oreja a la puerta. «Soy Martín». Silencio total. Una sensación de pánico empezó a crecer en su pecho. Bajó corriendo las escaleras hasta la portería, donde encontró al vigilante nocturno medio dormido frente a un televisor pequeño. «Necesito que me ayude a abrir el apartamento 3B», le dijo, sacando su cartera. «Es una emergencia médica». El vigilante lo miró con desconfianza. «¿Usted quién es?» «Martín Salcedo. Elena Reyes trabaja en mi empresa. Está muy enferma y no responde». Después de mostrar su identificación y explicar la situación, el vigilante accedió a ayudarlo. Subieron juntos, y el hombre abrió la puerta con su llave maestra. «¿Elena?», gritó Martín al entrar. La sala estaba vacía, pero escuchó ruido en la recámara. Elena estaba en la cama, semiconsciente, con fiebre alta. Su respiración era laboriosa, y tenía los labios definitivamente azules. «Hay que llevarla al hospital», le dijo al vigilante. «Ahora». «¿Y la niña?». Martín miró alrededor. La recámara tenía una cama matrimonial donde dormía Elena, y, en una esquina, un colchón pequeño en el suelo, pero el colchón estaba vacío. «¿Camila?», gritó saliendo de la recámara. Revisó el diminuto baño, la cocina, el closet. Nada. «¿Dónde está la niña?», le preguntó a Elena, tratando de que reaccionara. Elena murmuró algo ininteligible. La única palabra que pudo distinguir fue «trabajo». «No», susurró Martín, entendiendo inmediatamente. Mientras el vigilante llamaba a una ambulancia, Martín salió corriendo del edificio. Si sus sospechas eran correctas, Camila estaba en la oficina, sola, de nuevo. El trayecto en coche fue una pesadilla. Las calles estaban vacías, pero cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Llegó al edificio y subió corriendo hasta el piso 18. Las oficinas estaban a oscuras, pero había una luz tenue viniendo del área de recepción. ¿Camila? La encontró en el vestiario del personal de limpieza, acurrucada en una esquina, dormida sobre una pila de uniformes. Tenía fiebre y abrazaba contra su pecho las guantes de látex de su madre. «Camila, despierta», dijo suavemente, arrodillándose junto a ella. La niña abrió los ojos lentamente. Estaban vidriosos por la fiebre. «Señor Martín», murmuró. «Mi mamá no se pudo levantar para venir a trabajar». «Lo sé, pequeña, ¿cómo llegaste aquí?» «En camión», respondió tratando de incorporarse. «Pero me quedé sin dinero para regresar. Y después me empecé a sentir mal». Martín notó que Camila había estado llorando. Sus mejillas tenían rastros de lágrimas secas. «¿Por qué no me llamaste?» «No tengo su teléfono», dijo simplemente. «Y además, usted ya nos ha ayudado mucho. No quería molestarlo más». Martín sintió algo parecido a un puño apretando su garganta. Esta niña había venido sola, de noche, porque su madre estaba demasiado enferma para trabajar, y cuando se quedó sin dinero para regresar, se había hecho un ovillo en el vestiario y había esperado hasta que alguien la encontrara. «¿Hace cuánto que estás aquí?» «Desde las 9. Traté de limpiar, pero me sentía muy cansada. Habían pasado 6 horas. 6 horas en las que una niña de 8 años había estado sola en un edificio de oficinas
enferma y asustada. «Tu mamá está en el hospital», le dijo con cuidado. «Se va a poner bien, pero necesita que la cuiden los doctores por unos días». Camila se abrazó más fuerte a los guantes. «Fue por mi culpa, porque vine aquí en lugar de cuidarla». «No, Camila, no fue tu culpa. Ella estaba enferma desde antes. Pero si yo hubiera estado ahí, no habrías podido hacer nada. Eres una niña, no un médico». Martín la ayudó a ponerse de pie. Camila se tambaleó un poco, claramente débil por la fiebre. «¿Dónde voy a dormir si mi mamá está en el hospital?». Era una pregunta que Martín se había estado haciendo durante todo el camino hasta ahí. Camila no tenía familia cercana. Elena se lo había mencionado antes. No había vecinos de confianza. No había una red de apoyo. «Conmigo», dijo sin pensarlo. «Te vas a quedar conmigo hasta que tu mamá salga del hospital». Camila lo miró con sorpresa. «¿De verdad? De verdad. Pero primero vamos a llevarte al médico. Tú también tienes fiebre». Mientras salían del edificio, Camila tomó su mano. «Señor Martín», dijo en voz baja, «¿cree que mi mamá se va a enojar conmigo por venir aquí otra vez?». Martín apretó su pequeña mano. «Creo que tu mamá se va a preocupar porque estuviste sola y asustada. Pero enojarse contigo. No, Camila. Nunca». Elena salió del hospital 3 días después, pero no era la misma mujer que había entrado. Los antibióticos habían controlado la neumonía, pero algo en sus ojos había cambiado. Cuando Martín llegó con Camila a buscarla, Elena apenas los miró. «¿Cómo te sientes, mami?», preguntó Camila corriendo hacia ella. «Mejor», respondió Elena, abrazando a su hija, pero su voz sonaba distante. Durante el trayecto de regreso a casa, Elena se mantuvo callada, mirando por la ventana. Camila llenó el silencio contándole sobre los 3 días que había pasado con Martín, cómo habían desayunado juntos, cómo él la había ayudado con las tareas, cómo habían visto películas en las noches. «Y me enseñó a hacer huevos revueltos, mami, y me compró cuadernos nuevos porque los míos se quedaron aquí, y tiene una televisión enorme y...». «Camila», la interrumpió Elena suavemente, «¿por qué no vas a desempacar tus cosas?». Cuando la niña se fue a la recámara, Elena finalmente habló. «Gracias por cuidarla», dijo sin mirarlo, «y por los gastos del hospital. Le voy a pagar todo, poco a poco». «Elena, no necesitas...». «Sí necesito», lo interrumpió. «Necesito hacerlo». Había algo en su tono que Martín no había escuchado antes, una frialdad que no estaba ahí 3 días atrás. «¿Está todo bien?». Elena se levantó del sofá y caminó hasta la ventana, dándole la espalda. «Camila se va a acostumbrar», dijo después de un largo silencio. «¿Acostumbrar a qué?». «A esto. A usted. A tener a alguien que la cuide cuando yo no puedo. A desayunos que yo no puedo darle. A cosas que yo no puedo comprarle. Elena. Y cuando usted decida que ya fue suficiente, cuando ya no le parezca interesante ayudar a la empleada de limpieza y su hija, ¿qué va a pasar?». Martín se quedó callado. No era una pregunta que no se hubiera hecho él mismo. «Camila va a esperar que usted venga. Va a preguntar por qué no está. Va a pensar que hizo algo malo. ¿Por qué asumes que me voy a ir?». Elena se dio vuelta para mirarlo y había lágrimas en sus ojos. «Porque así funciona el mundo, Martín. Los ricos ayudan a los pobres cuando se sienten culpables y después siguen con sus vidas. Nosotros quedamos agradecidos y ellos se sienten bien consigo mismos. ¿Eso es lo que piensas de mí?». «No sé qué pensar de usted», admitió Elena, «y eso me asusta». «¿Por qué?». «Porque Camila ya está encariñada. Porque habla de usted como si fuera su papá». Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Martín sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de miedo y algo más que no quería reconocer. «Ella me preguntó anoche si usted iba a vivir con nosotros», continuó Elena. «Le dije que no, que usted solo nos estaba ayudando temporalmente», y se puso triste. «Elena, yo nunca le he dado a entender. No hace falta que diga nada. Camila es inteligente. Ve cómo la trata, ve cómo se preocupa por ella. Ve algo que nunca ha tenido. ¿Y eso está mal? Está mal si no va a durar». Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Necesito que deje de venir», dijo finalmente. «¿Qué?».
Necesito que nos deje en paz, que volvamos a nuestra vida normal. Elena, no puedes hablar en serio. Muy en serio. Ya estoy mejor, ya puedo trabajar. No necesitamos más ayuda. ¿Y qué le vas a decir a Camila? La verdad, que fuiste muy amable ayudándonos, pero que ya es hora de que sigamos adelante solos. Martín se levantó y caminó hacia ella. ¿Y si no quiero irme? ¿Qué? ¿Y si esto no es solo culpa o ganas de sentirme bien conmigo mismo? ¿Y si realmente me importan? Elena lo miró con sorpresa. ¿Las dos? ¿O solo Camila? La pregunta lo tomó desprevenido. Durante los últimos días, cuidando a Camila, había pensado mucho en Elena, en cómo se veía cuando sonreía, en la fortaleza que había mostrado criando sola a su hija, en la dignidad con la que enfrentaba cada dificultad. Las dos, respondió honestamente. Elena cerró los ojos. Eso lo hace peor. ¿Por qué? Porque ahora no es solo el corazón de Camila el que puede romperse. Desde la recámara llegó la voz de Camila. «Mami, ¿el señor Martín se va a quedar a cenar?» Elena y Martín se miraron. En los ojos de ella había miedo, en los de él había una súplica silenciosa. «No, mi amor», respondió Elena sin dejar de mirarlo. «El señor Martín tiene que irse. Va a venir mañana». Elena esperó. La decisión estaba en las manos de Martín. «No sé, Camila», respondió él finalmente. «Vamos a ver». Pero cuando salió del departamento, ambos sabían que no iba a volver, al menos no pronto. Elena había puesto una barrera entre ellos y Martín no estaba seguro de querer o poder cruzarla. En el coche, se quedó sentado varios minutos antes de encender el motor. Arriba, en la ventana del apartamento 3B, vio la silueta pequeña de Camila despidiéndose con la mano. Esta vez, él no le devolvió el saludo. El teléfono de Martín sonó a las 5 de la mañana de un martes. Era un número desconocido. «¿Señor Salcedo?» Era la voz de una mujer mayor. «Soy la señora García, vecina de Elena Reyes. Ella me dio su número para emergencias». Martín se incorporó inmediatamente en la cama. «¿Qué pasó?» «Elena se desmayó anoche. La llevaron al hospital otra vez. La niña está conmigo, pero yo no puedo cuidarla más de hoy. Tengo que ir a trabajar y además mi esposo está enfermo». «¿En qué hospital está Elena?» «En el General». «Pero señor, la niña...» «Ella lleva toda la noche preguntando por usted». Martín cerró los ojos. Habían pasado 2 semanas desde que Elena le había pedido que se alejara. 2 semanas en las que había respetado su decisión, pero también 2 semanas en las que no había podido dejar de pensar en ellas. «Voy para allá», dijo. «¿Puede quedarse con Camila hasta que llegue?» «Sí, pero apúrese». 1 hora después, estaba tocando la puerta del apartamento de la señora García, que vivía en el mismo edificio que Elena. La mujer mayor le abrió con cara de alivio. «Gracias por venir tan rápido», le dijo. La niña no ha querido desayunar nada. Camila estaba sentada en el sofá abrazando una mochila pequeña. Cuando vio a Martín, corrió hacia él. «Señor Martín», sabía que iba a venir. «¿Cómo está tu mamá?», le preguntó abrazándola. «No sé. Los doctores dijeron que tiene que quedarse en el hospital unos días más. Pero yo no me puedo quedar con la señora García porque ella tiene que cuidar a su esposo». «¿Y dónde te vas a quedar?». Camila lo miró con esos ojos grandes que ya conocía tan bien. «¿Conmigo otra vez?», preguntó esperanzada. Martín miró a la señora García, que asintió comprensivamente. «Si no hay otro lugar», dijo la mujer. «La niña dice que ya estuvo con usted antes y que se portó bien». «Muy bien», respondió Martín. «Me voy a quedar con ella». Durante el trayecto al hospital, Camila le contó lo que había pasado. Mami había estado trabajando otra vez, pero anoche cuando llegó a casa se veía muy pálida. Preparó la cena, me ayudó con las tareas, pero cuando se levantó para lavar los platos se cayó. «¿Te lastimaste?» «No, yo estaba en la mesa, pero me asusté mucho». La señora García escuchó el ruido y vino a ayudar. En el hospital encontraron a Elena conectada a un suero. Estaba despierta, pero se veía agotada. «Martín», dijo cuando lo vio entrar con Camila, «no tenías que venir». «Sí tenía que venir», respondió él. «¿Cómo te sientes?» «Cansada. Los doctores dicen que volví a trabajar muy pronto, que necesito descansar más».
Camila se subió cuidadosamente a la cama y se acurrucó junto a su madre. ¿Te vas a poner bien, mami? Sí, mi amor, pero voy a tener que quedarme aquí unos días más. ¿Y yo dónde voy a dormir? Elena miró a Martín por encima de la cabeza de su hija. En sus ojos había una súplica silenciosa, pero también resignación. Con el señor Martín, dijo finalmente. Si él está de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo, respondió Martín inmediatamente. Esa tarde Martín se encontró de nuevo con Camila en su departamento, pero esta vez era diferente. La primera vez había sido una emergencia inesperada. Ahora era una decisión consciente, y ambos lo sabían. ¿Puedo ayudarte a hacer la cena?, preguntó Camila. Claro, ¿qué te gusta cocinar? Mi mami me enseñó a hacer quesadillas. Mientras cocinaban juntos, Martín notó cosas que no había visto la primera vez. La forma en que Camila conocía perfectamente dónde estaba cada cosa en su cocina, como si hubiera estado ahí 1000 veces. La naturalidad con la que se movía por su departamento, la facilidad con la que llenaba los silencios con historias de la escuela. «¿Señor Martín?» «Sí. ¿Puedo preguntarle algo?» «Lo que quieras». «¿Por qué dejó de venir a vernos?» Martín dejó de revolver la mezcla de huevos que estaba preparando. Era la pregunta que había estado esperando, pero para la que no tenía una respuesta sencilla. Tu mamá pensó que era mejor así. ¿Pero usted qué pensaba? Yo pensaba que quería seguir viniendo. Entonces, ¿por qué no vino? Porque a veces los adultos nos complicamos las cosas. Tu mamá tenía miedo de que yo los lastimara sin querer. Camila consideró esto mientras cortaba queso para las quesadillas. ¿Y usted tenía miedo? Sí, admitió Martín. También tenía miedo. ¿De qué? De encariñarme demasiado con ustedes. Camila sonrió. ¿Y se encariñó? Martín la miró. Esta niña de 8 años le estaba haciendo las preguntas más difíciles de su vida. Sí, respondió. Me encariñé mucho. ¿Con mi mami también? Con tu mami también. Camila asintió como si esto fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Entonces no se vaya otra vez, dijo simplemente. Nosotras también nos encariñamos con usted. Esa noche, después de ayudar a Camila con las tareas y leerle un cuento antes de dormir, Martín se quedó despierto pensando. En 3 días Elena saldría del hospital. En 3 días tendría que tomar una decisión. Esta vez no iba a dejar que el miedo decidiera por él. Elena regresó a casa un viernes por la tarde. Martín había preparado todo. Había llenado el refrigerador, había comprado flores frescas para la mesa y se había asegurado de que Camila tuviera todo listo para recibir a su madre. «¡Mami!», gritó Camila cuando Elena entró por la puerta, corriendo a abrazarla. «Mi niña hermosa», murmuró Elena apretándola fuerte. «Te extrañé tanto». Martín se quedó parado cerca de la entrada, observando el reencuentro. Elena se veía mejor que la semana anterior, pero todavía frágil. Cuando finalmente lo miró por encima de la cabeza de Camila, sus ojos eran cuidadosos, guardados. «Gracias», le dijo. «Otra vez. No hay nada que agradecer». Elena se separó suavemente de Camila y caminó hasta el sofá, sentándose con cuidado. «Cuéntame todo lo que hiciste esta semana», le dijo a su hija. Mientras Camila le contaba sobre los desayunos, las tareas, las películas que había visto con Martín, Elena asentía y sonreía, pero Martín podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se aferraban al borde del sofá. «¿Y el señor Martín te ayudó con las matemáticas?», preguntó Elena. «Sí, es muy bueno explicando, y me enseñó un truco para las multiplicaciones que mi maestra no sabía». «Qué bueno, mi amor». Elena miró a Martín brevemente, y él vio algo en sus ojos que no supo interpretar. ¿Gratitud? ¿Preocupación? ¿Algo más? «Bueno», dijo Martín tomando su chaqueta. «Las dejo para que puedan ponerse al día». «¿Ya se va?», preguntó Camila sorprendida. «Tu mamá acaba de llegar. Necesitan tiempo juntas». Camila corrió hacia él y lo abrazó. «¿Va a venir mañana?». Martín miró a Elena, esperando alguna señal. Ella desvió la mirada. «Vamos a ver, Camila». Pero al día siguiente, Camila lo llamó temprano. «Señor Martín, ¿puede venir? Mi mami dice que está bien, pero se ve muy cansada. ¿Está despierta?» «Sí, pero no quiere levantarse de la cama. Dice que solo necesita descansar más».
Voy para allá. Cuando llegó, Elena efectivamente estaba en cama, pero despierta. Camila le abrió la puerta. Está en la recámara, le dijo en voz baja. Creo que todavía se siente mal, pero no quiere admitirlo. Martín tocó suavemente la puerta de la recámara. «¿Elena? Soy Martín. Pasa», respondió ella débilmente. Elena estaba recargada contra las almohadas, pálida pero alerta. «Camila no debió llamarte», dijo. «Estoy bien. ¿Estás segura?» «Solo cansada. El médico dijo que era normal». Martín se sentó en la orilla de la cama. «¿Comiste algo hoy?» «No tengo hambre». «Elena». «Estoy bien, Martín, de verdad». Pero cuando trató de incorporarse para demostrar su punto, se mareó visiblemente. «Voy a hacer algo de comer», dijo Martín levantándose. «Para las 2». Mientras preparaba sopa en la cocina, Camila se sentó en una silla a observarlo. «Señor Martín». «¿Sí? Usted quiere a mi mami». La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Dejó de revolver la sopa y miró a Camila. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque la cuida como si la quisiera, y ella lo mira como si lo quisiera también, pero después se pone triste». «Camila, ¿y usted me quiere a mí?» «Por supuesto que te quiero. ¿Como si fuera su hija?» Martín se quedó callado. La pregunta que había estado evitando durante semanas estaba ahí, formulada con la claridad brutal de una niña de 8 años. «Sí», respondió finalmente, «como si fueras mi hija». Camila sonrió, pero luego se puso seria. «Entonces, ¿por qué no se queda con nosotras?» «Es complicado, Camila». «Porque somos pobres». «No, no es por eso». «Entonces, ¿por qué?» Porque tu mamá y yo tenemos miedo». «¿De qué?» «De hacernos daño sin querer, de que las cosas no funcionen». Camila consideró esto por un momento. «¿Señor Martín?» «¿Sí? ¿Usted va a ser nuestro papá ahora?» La pregunta resonó en la cocina pequeña como un eco. Martín sintió que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. «¿Te gustaría eso?», preguntó con cuidado. «Sí», respondió Camila sin dudar. «Mucho». «¿Se lo has preguntado a tu mamá?» «No me atrevo. Creo que ella también tiene miedo». Desde la recámara llegó la voz de Elena. «¿Camila? ¿Con quién estás hablando?» «Con el señor Martín, mami. Ya casi está lista la sopa. ¿Pueden venir acá?», preguntó Elena, y había algo extraño en su voz. Martín y Camila se miraron. Camila tomó su mano. «¿Cree que nos escuchó?», susurró. «Probablemente». «¿Está enojada?» «No lo sé. Vamos a ver». Cuando entraron a la recámara, Elena tenía lágrimas en los ojos. Miró primero a Camila, luego a Martín, luego de nuevo a su hija. «Ven acá, mi amor», le dijo a Camila. Camila se subió a la cama y se acurrucó junto a su madre. «¿Escuchaste lo que estábamos hablando?», preguntó Camila con voz pequeña. «Sí», respondió Elena. «Lo escuché todo». «¿Estás enojada conmigo?» «No, mi amor, no estoy enojada contigo». Elena miró a Martín por encima de la cabeza de su hija. «Y contigo tampoco», agregó suavemente. «Elena, pero necesitamos hablar», dijo ella. «Los tres, sobre lo que esto significa, sobre lo que queremos, sobre lo que puede pasar». «¿Ahora?», preguntó Camila esperanzada. «Ahora», confirmó Elena. «Porque ya estoy cansada de tener miedo». Martín se sentó en la orilla de la cama y por primera vez en semanas sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían funcionar. Pasaron 3 semanas antes de que Elena tocara la puerta del departamento de Martín. 3 semanas de conversaciones cuidadosas por teléfono, de encuentros breves en cafeterías cerca del hospital donde Elena iba a sus citas de seguimiento, de Camila preguntando cada día cuándo iban a hablar en serio los adultos. Martín abrió la puerta y se encontró con Elena parada en el pasillo, sin Camila. «¿Está todo bien?», preguntó inmediatamente. «¿Dónde está Camila?» «Con la señora García. Le dije que iba a hacer unas compras», respondió Elena. «Necesitaba hablar contigo, solos». Martín la invitó a pasar. Elena caminó hasta la sala, pero no se sentó. Se quedó parada junto a la ventana, mirando hacia la calle. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Mejor. Los doctores dicen que ya puedo volver a trabajar la próxima semana». «Eso es bueno». «Sí».
Es bueno. El silencio se extendió entre ellos. Martín podía ver la tensión en los hombros de Elena, la forma en que sus manos se abrían y cerraban nerviosamente. «Elena, ¿qué pasa?» Ella se dio vuelta para mirarlo. «He estado pensando mucho en lo que dijo Camila, en su pregunta. ¿Sobre si voy a ser su papá?» «Sí, y en lo que tú respondiste. Elena, ¿de verdad la quieres como si fuera tu hija?» «Sí», respondió Martín sin dudar. «La quiero exactamente así. ¿Y a mí?» La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Martín había evitado responderla directamente durante semanas, pero ya no podía seguir esquivándola. «A ti te quiero de una manera que no sabía que podía querer a alguien», dijo finalmente. Elena cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Yo también», susurró, y eso me aterrorizó. «¿Por qué?» «Porque nunca había tenido algo que perder. Cuando el papá de Camila se fue, dolió, pero sobrevivimos. Cuando perdí trabajos, cuando estuve enferma, cuando no teníamos dinero para comer, siempre encontramos la manera de salir adelante». Elena caminó hacia él. «Pero esto es diferente. Si te pierdo a ti, si pierdo lo que tenemos, no sé si voy a poder recuperarme. Y Camila tampoco. ¿Quién dice que me vas a perder? La vida, la diferencia entre nosotros. El hecho de que yo soy una empleada de limpieza y tú eres... Soy un hombre que se enamoró de una mujer extraordinaria y de su hija extraordinaria», la interrumpió Martín. «Eso es lo que soy». Elena lo miró con sorpresa. «¿Enamorado?» «Completamente, irremediablemente, desde hace semanas». Elena se acercó más a él. «¿Y qué vamos a hacer con eso?» «No lo sé», admitió Martín, «pero sé que no quiero seguir teniendo miedo. Sé que no quiero seguir fingiendo que no siento lo que siento. ¿Y si no funciona?» «¿Y si sí funciona?» Elena sonrió por primera vez desde que había llegado. «Camila dice que los adultos se complican demasiado las cosas. Camila es muy sabia. Sí, lo es. Y está harta de esperarnos». Elena tomó las manos de Martín entre las suyas. «No te voy a pedir promesas que tal vez no puedas cumplir. No te voy a pedir que cambies tu vida por nosotras. ¿Y qué me vas a pedir? Que estés presente, que seas honesto, que cuando tengas dudas, hables conmigo en lugar de desaparecer. ¿Y tú?» «Yo voy a tratar de no tener tanto miedo. Voy a tratar de confiar en que esto puede ser real». Martín la abrazó, y por primera vez en semanas, Elena se permitió relajarse completamente en sus brazos. «¿Vamos por Camila?», preguntó él después de un momento. «¿Para qué?» «Para ir al parque, para caminar juntos, para ser lo que somos». «¿Y qué somos?». Martín lo pensó por un momento. «Somos una familia que se está encontrando», dijo finalmente. Una hora después, los tres caminaban por el parque cerca del departamento de Elena. Camila iba en el medio, tomada de la mano de ambos, contándoles sobre un proyecto de ciencias que tenía que hacer para la escuela. «¿Y ustedes me van a ayudar?», preguntó. «¿Los dos?». «Los dos», confirmó Elena. «¿Juntos?». «Juntos», añadió Martín. Camila se detuvo de repente y los miró a ambos. «¿Ya no tienen miedo?». Elena y Martín se miraron por encima de la cabeza de la niña. «Todavía tenemos un poco de miedo», respondió Elena honestamente, «pero ya no nos va a detener». «¿Y van a seguir juntos, aunque tengan miedo?». «Especialmente porque tenemos miedo», dijo Martín, «porque las cosas que valen la pena siempre dan un poco de miedo». Camila sonrió y siguió caminando, jalándolos hacia los columpios. «Entonces ya somos una familia de verdad», dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Y mientras la veían correr hacia los juegos, Elena y Martín supieron que tenía razón. No habían llegado ahí por un plan o por promesas grandiosas. Habían llegado ahí paso a paso, con miedo y con valentía, con errores y con amor. Era exactamente como tenía que ser. 6 meses después, Martín se despertó con el sonido de risas viniendo de la cocina. Era sábado por la mañana, y ya sabía lo que iba a encontrar. Elena preparando el desayuno mientras Camila le contaba alguna historia de la escuela, las dos moviéndose por la cocina con la sincronización perfecta que solo viene de años de práctica. «Buenos días», dijo asomándose por la puerta. «Papá Martín», gritó Camila corriendo a abrazarlo. El título había aparecido naturalmente hace un mes.
No había sido una decisión formal o una conversación seria. Simplemente un día Camila había empezado a llamarlo así, y se había sentido tan correcto que nadie lo había cuestionado. «¿Cómo amaneció mi niña?», preguntó levantándola en brazos. «Bien. Mami dice que hoy vamos a ir al mercado juntos. Los tres». «¿Así?», miró a Elena, que le sonrió desde la estufa. «Necesitamos comprar cosas para la cena de mañana. Van a venir mis compañeras del trabajo nuevo». Elena había encontrado empleo en una oficina pequeña, trabajo de día, con mejor sueldo y prestaciones. Ya no limpiaba edificios de noche. Ya no se levantaba preocupada por si tendría dinero para el camión. «¿Y qué vamos a cocinar?», preguntó Martín, acercándose a Elena para darle un beso en la mejilla. «Camila quiere hacer enchiladas. Dice que ya aprendió la receta de su abuela. Mi abuela me la enseñó antes de morirse», explicó Camila seriamente. «Mami nunca la pudo hacer igual, pero ahora que tenemos más tiempo, hemos estado practicando. Más tiempo». Esa era la diferencia más grande en sus vidas. Elena ya no trabajaba dobles turnos. Camila ya no tenía que preocuparse por cuidar a su madre enferma. Y Martín había aprendido a dejar la oficina a una hora razonable, a priorizar las cenas familiares sobre las juntas que podían esperar. «¿Sabes qué?», dijo Martín. «Yo también quiero aprender la receta de la abuela». «¿En serio?», preguntó Camila emocionada. «¿En serio? Así podremos cocinar juntos». Elena lo miró con esa sonrisa que había aprendido a querer tanto, la que aparecía cuando algo la sorprendía gratamente. Después del desayuno, se fueron al mercado los tres. Camila iba entre ellos, señalando todos los puestos, preguntando precios, opinando sobre qué chiles se veían más frescos. Elena regateaba con los vendedores, mientras Martín cargaba las bolsas, todavía sorprendiéndose de lo natural que se sentía todo. «Papá Martín», dijo Camila mientras caminaban de regreso a casa. «¿Sí? ¿Te acuerdas de cuando me encontraste limpiando en tu oficina?». «Claro que me acuerdo». «¿Sabías desde entonces que íbamos a ser una familia?». Martín miró a Elena, que también esperaba su respuesta. «No», respondió honestamente, «pero sabía que algo importante había pasado esa noche». «¿Qué sabías?». «Sabía que había conocido a una niña muy valiente y a una mamá muy fuerte, y sabía que no iba a poder olvidarlas fácilmente. ¿Y ahora? Ahora sé que fue la mejor noche de mi vida, porque me llevó hasta ustedes». Camila asintió satisfecha. «Mami dice que a veces las cosas malas pasan para que puedan pasar las cosas buenas». «¿Tu mami dice eso?». «Sí. Dice que si ella no se hubiera enfermado, tú nunca me habrías encontrado en la oficina. Y si yo no hubiera ido a la oficina, tú nunca habrías conocido a mami. Tu mami es muy inteligente». «Lo sé», dijo Camila. «Por eso la elegiste». Elena se rió. «Yo no creo que él me haya elegido, mi amor. Creo que nos elegimos mutuamente». «¿Y me eligieron a mí también?». «Te elegimos primero», dijo Martín. «Fuiste tú quien nos enseñó que podíamos ser una familia». Esa noche, después de cenar y de ayudar a Camila con la tarea, Elena y Martín se quedaron en la sala, ella leyendo un libro y él revisando unos papeles de trabajo. «¿Martín?», dijo Elena sin levantar la vista de su libro. «Sí, gracias». «¿Por qué?». «Por quedarte. Por no huir cuando las cosas se pusieron difíciles. Gracias a ti por dejarme quedarme». Elena cerró el libro y lo miró. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto?». «¿Qué?». «Que no se siente como un cuento de hadas. Se siente real». «¿Eso es bueno?». «Es perfecto. Los cuentos de hadas terminan en vivieron felices para siempre. Esto es mejor». «¿Por qué?». «Porque esto es vivimos día a día, con amor y trabajo y paciencia. Y eso dura más». Desde su recámara, Camila gritó: «Ya me lavé los dientes. ¿Alguien me va a leer un cuento?». Elena y Martín se miraron y sonrieron. «Vamos», dijo él levantándose. «Vamos», repitió ella, tomando su mano. Y así, poco a poco, como todo lo que es sincero, siguieron construyendo su familia. ¿Te llegó al corazón esta historia de Martín, Elena y Camila? Esta hermosa narrativa nos recuerda que las familias no siempre nacen de la sangre, sino del amor, la paciencia y los pequeños gestos cotidianos que construimos día a día. La valentía de una niña de 8 años limpiando oficinas por su madre,
La dignidad de Elena enfrentando la enfermedad sola y la transformación de Martín al descubrir lo que realmente importa en la vida, nos enseñan que el amor verdadero se construye poco a poco, con miedo y con valentía, pero siempre con sinceridad. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Suscríbete al canal para más historias que tocan el alma y nos recuerdan la belleza de la vida real, esa que no necesita finales perfectos porque encuentra la perfección en lo cotidiano. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo, uniendo familias reales y construidas, como la de Martín, Elena y Camila.